Buenos días a los amigos oyentes de La Típica, así como a nuestros seguidores en www.panamaendirecto.com y en la red social de YouTube, así como en las redes sociales de Instagram y todas las demás. Hoy es martes 19 de diciembre. Yo no había caído en cuenta que mañana no hay trabajo. No, No había caído en cuenta de eso. Ahora, confieso que yo no tengo esa fecha en mi radar como día de duelo nacional. Eso fue un berrinche del presidente Cortizo con su mayoría en la Asamblea, que para eso sí son buenos, para declarar un día de duelo nacional el 20 de diciembre, cuando es un tema del cual nosotros mismos los panameños no hemos querido zanjar, ni los unos ni los otros, porque 34 años después, ni los unos ni los otros quieren dar su brazo a torcer. Eh, los del PRD y de la dictadura dicen que es que los civilistas pedimos la invasión. Y los civilistas decimos que, lamentablemente, y tengo que decirlo, objetivamente lo ocurrido fue que Noriega, con el aplauso de los PRDs, le declaró la guerra a Estados Unidos. Pero además, un nombre que los PRDs adoran, porque fue una persona que ayudó mucho a Torrijos y demás, ese sí pidió la invasión. Yo no le voy a decir el nombre porque no tiene sentido ya. La persona está muerta y no tiene cómo defenderse. Pero ese sí pidió la invasión y los PRD lo adoran, lo veneran. Y ese sí pidió la invasión. Pero igual yo nunca he creído que la invasión se da porque un o unos panameños la pidieron. Eso es del orden de la estupidez. Pensar que una potencia como Estados Unidos va a reaccionar porque 2, 3, 5, 10 panameños fueron y dijeron invada. Estados Unidos simplemente hizo su propio análisis de, de cómo Noriega, quien había sido su aliado, que estaba en la planilla de la CIA, y quien había sido su compinche en otro tipo de eventos, entre otros la guerra de las Malvinas. Y Noriega comenzó a convertir en un ente perturbador para ellos y sus intereses de los Estados Unidos. Y en función de eso tomaron una decisión. Decisión que, como el que ha tenido algún contacto alguna vez con los gringos, sabe que ese es un monstruo de 1000 cabezas. No es como en Latinoamérica, que el monstruo tiene una sola cabeza, ¿no? Por ese presidencialismo exacerbado. Allá no es lo mismo hablar con la CIA, que con la DEA, que con el FBI, que con el Departamento de Estado, que con el Consejo de Seguridad, que con la Casa Blanca, etcétera, con el Departamento de Defensa. O sea, es un monstruo de 1000 cabezas. Pero al final el señor Bush, padre, tomó la decisión y ejecutó. Pero acá, los unos y los otros no han querido ponerse de acuerdo. Bueno, ¿cómo es el relato? Cada uno tiene su historia y 30 y tantos años después todavía estamos discutiendo, poniendo el dedo acusador en una dirección u otra. Con ese contexto pasaron no sé cuántos, 30 y no sé cuántos años, y el debate estaba planteado. Bueno, con el gobierno de Cortizo y de la mayoría del PRD en la Asamblea, aprobaron que mañana es Día de Duelo Nacional. Te verá, es que hay cosas que pasan en este país. El aeropuerto de Tocumen se llamaba Tocumen. Se murió Torrijos y le pusieron Aeropuerto Mar Torrijos. Llegó la invasión y le cambiaron el nombre Aeropuerto de Tocumen. El Parque Recreativo de San Francisco se llamaba Héctor Gallego. Se murió Torrijos, o se llamaba Parque Recreativo de San Francisco. Después le pusieron Omar Torrijos. Después le pusieron Héctor Gallego. Y después le volvieron a poner Omar Torrijos. Con seguridad ustedes no lo han visto, hay un, hay una mini plaza ahí en el Parque Urracá, en la esquina, que hace costado con el banco BAC, que antes era el Banco Exterior.
Ujú, hay una plazoleta dedicada a, creo que es a los héroes de la independencia cada uno de los países de Centroamérica. Y entonces cada país tiene un busto ahí del héroe. ¿Y quién representa a Panamá ahí en esa plazoleta? ¿De quién es el busto del panameño que está allí? De Omar Torrijos. Miren esta ñamería que ocurre en este país. Todos los otros son personajes centroamericanos de las épocas de la independencia de cada uno de los países centroamericanos. Creo que es así. O algún héroe icónico de cada uno de estos países centroamericanos. Ah, bueno, pues al PRD, como cuando ellos gobiernan, al país le va mejor. Al PRD puso ahí, creo que fue Fábrega, casualmente. Me parece que fue Fábrega, el alcalde. Puso ahí a Omar Torrijos. Una pero usted es chorrillista. aberración histórica, ¿no? Una aberración histórica. O sea, si tú estás poniendo a los héroes de la independencia de Centroamérica, donde Panamá no tuvo nada que ver, y vas a poner un busto de un panameño, allí no cabe el de Marto. No digo que no le ponga un busto a Martorrio donde quiera, pero allí en esa plazoleta no cabe. Está fuera de contexto totalmente. Y algún día vendrá otro alcalde y dice, quítame eso de ahí, ponga fulanito ahí. Así es, un país que no es muy serio en su historia, ¿no? Y por eso mañana es día de duelo nacional, un día más libre. No le disgusta eso, señor Leonardo. no, para nada. Yo el domingo fue que caí en cuenta de que el miércoles 20 de diciembre era Día de Duelo Nacional y Día Nacional. Y tuve que hacer modificaciones en la agenda, pero al contrario, no me molesta No, ese para tema. Lo que nada. me molesta es que no haya una bandera y un énfasis en poder llevar este tema de la educación de manera formal y No, cultural. pero ¿quién va a contar? ¿Qué profesor de historia va a contar eso? Por eso le digo. Eso es lo No, que me molesta. Yo este tema lo di en la tampoco es escuela. Yo lo di en la escuela aquí en tercer año. Me lo contaron de arriba abajo sin ningún tipo de bandera política ni bandera de sentimientos, sino como, tal y como es la historia. Y agradezco y aplaudo a esa profesora que me lo contó, pero estoy claro y he podido ver que hay instituciones oficiales como particulares en donde o no se enseña o se cuenta por encima o el estudiante no termina logrando focalizar para poder entender lo que pasó en el país para poder que seguir avanzando hacia el eso futuro. trae como consecuencia que entonces las nuevas generaciones no tienen ni idea de qué fue lo que pasó. ¿No? No tienen ni idea de qué fue lo que pasó. Y eso es un pecado. Mm. Eso Es es un es que estamos partiendo de un hecho, profesor, de un hecho que yo creo que no nos por ponemos de ejemplo. acuerdo. Es que para usted, Omar Torrijos, fue un dictador y para Sí. otro fue un héroe de la patria. Eso mismo dicen algunos nicaragüenses de Daniel Ortega. Y es un grave error. Y es un ¿De grave error, quién? ¿De quién el error? bueno, de la ciudadanía, ¿no? Dictador es dictador, amigo. Claro. Dictador es dictador. No hay dictadura buena. Créame, que no hay dictadura buena. Entonces, No la hay. a ver, entonces lo que aquí es que cada vez que viene un PRD a este programa a decir que lo que va a hacer es trasladar el legado torrijista, es trasladar el legado de un dictador. Bueno, Y eso es lo que nosotros, usted tiene que interpretar, ¿no? Y el traslado del legado de Chávez no es trasladar el legado del dictador. pues sí. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque además yo todavía estoy esperando que alguien me explique qué es el torrijismo. Así Bueno, como de aquí depende quién se lo quiera explicar, ¿no? es correcto. Así como cuando los arnulfistas hablan del arnulfismo. Es que yo recuerdo, antes que iniciara formalmente la campaña, estuvimos dándole cobertura a un acto que hubo en el Parlatino, allá en la calzada de Amador, en donde hablaban sobre la herencia y las ideas de Omar Torrijos. Y en ese acto yo no vi a ningún político actual en el medio, ni dando declaraciones ni nada. Eran todas políticos que ya no están en la palestra pública y que no representan a todos aquellos que ahora están endilgando el nombre de Omar Torrijos Herrera y demás. Es decir, tampoco hay una idea clara y el cuento depende de quién se lo cuente, lamentablemente. Depende No hay de una quién. historia formal. Es No hay así. un currículo en el cual un docente pueda agarrar y seguir y decir,
Esta fue la historia sin ningún tipo de sentimiento ni bandera política. Es así. Pero bueno, día libre mañana. Pero ese día libre, solamente una pregunta. ¿El próximo presidente lo puede agarrar y derogar con un solo La plumazo? asamblea, no el presidente. Una ley deroga otra ley. Solamente la asamblea puede hacer eso. Óigame, el asunto de seguir impidiendo el paso a la mina, estuvo ayer en el Merni Ajá. y el asunto se está complicando. El asunto se está complicando y se está complicando de mala manera. Pero como parece que la actitud es que se percibe que hay un desgobierno, y no un gobierno, sino un desgobierno, y las consecuencias nuevamente va a ser el país quien pague los platos rotos del desgobierno que el gobierno está proyectando. Hay un fallo de la Corte, el fallo de la Corte fue radical, no hay ley, no hay contrato, cierra eso. Listo, hay que cerrar, pero el cierre es un proceso y ese proceso conlleva una etapa de mantenimiento de lo que hay allí, entre otras cosas, para el tema medioambiental. Y como la policía custodia a los que están cerrando la calle, que probablemente no llega ni a una docena de personas, ni a nadie entra, ni nadie sale. Cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera que nos está escuchando dice, bueno, y a ver, resolver ese problema, ¿cómo entran y cómo salen? Salgan por las montañas, manden varios helicópteros y saquen a la gente. Bueno, pero es que ese no es el problema de nosotros los panameños. Ese es el problema de la empresa. El problema de nosotros los panameños ahora, toda vez que hubo una decisión producto de una histeria colectiva, es que el cierre conlleva todo un proceso y dentro de ese proceso está el hacer lo necesario y el mantener una mano de obra allí presente para que la famosa tina, la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué, no vayan a producir un derrame, no vayan a producir. Lo cierto es que no se está haciendo ni lo uno ni lo otro. Se está acabando el combustible, se está acabando los alimentos y el gobierno no dice nada. Es decir, yo de verdad que yo no termino de entender y no entiendo por qué el gobierno no lo dice. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? No se está discutiendo si hay una fórmula para resolver y revivir la mina. Eso no se está discutiendo porque el fallo fue categórico. La mina se cierra, la empresa se va. Sí, es así. ¿Y lo que sigue qué? ¿Y lo que sigue qué? O sea, si no están dejando entrar y salir a nadie. ¿Y el mantenimiento qué? Para que no haya un problema mayor del que puede haberse dado ya. Y el gobierno no dice, el ejecutivo no dice ni esta boca es mía. No entiendo, la verdad. No entiendo. Porque, repito, no está en discusión que la mina hay que cerrarla en función del fallo de la Corte. Eso no está en discusión. Ni que ahí pueden sacar un pedazo de tierra más. Tampoco está en discusión eso. Pero el proceso que tienes que hacer tú como país ahora, ¿qué pasa? Y entonces ayer, que yo no sé para qué Saúl me manda a mí las cosas de sus conferencias de prensa y sus No, pero pronunciamientos. se las manda a todo el mundo, no se preocupe. Yo Bueno, pero también. a mí que me saque de su lista, sí, yo de él no voy ni a retuitear,
ni voy a publicar nada aquí. De lo único que voy a hablar de él aquí es cuando él venga aquí, si es que quiere venir y se siente aquí a conversar de lo que pasó y de lo que está pasando y de lo que va a pasar. A mí que no me mande nada de eso. Si él me lo está mandando ahí para publicarlo, se está equivocando radicalmente. Radicalmente se está equivocando. Tiene que venir aquí y que le preguntemos qué hora es. Ayer, como un comandante de las tropas alzadas en armas, ayer mandó un menú de actividad. Y yo me pregunto, ¿y el gobierno qué dice? ¿O qué va a hacer? ¿Y el resto de los panameños qué? El silencio o el no hacer nada significa que el resto de los panameños avalan lo que Saúl y su grupo dicen y deciden. Pregunto. Dice que el problema es que ellos quieren seguir procesando. No, olvídate de eso, Gustavo Díaz. No, es que ya, o sea, ya hay una decisión. No caiga en la trampa, señor Gustavo Díaz. No, eso no está en discusión. Y ¿Por aparte de qué? eso, Porque para la empresa lo que está en discusión ahora es, vamos al arbitraje. Tranquilo. y aparte de eso, yo pongo sobre la mesa el factor humano, ¿no? Yo pude ver videos de decenas de trabajadores panameños que, como está cerrado el paso al proyecto y todavía siguen laborando no en temas de extracción, sino en temas de conservación del ambiente, eh, no pueden, no tienen otra forma de poder pasar por el área que es caminando y caminando y caminando varios kilómetros para poder llegar a la carretera y traspasar los cierres. Y en ese aspecto es donde yo no termino de entender la forma de pensar de estas personas que en un principio decían que iban a esperar a que se diera el fallo de la Corte. Perfecto, se dio el fallo de la Corte. Pero que ahora continúan cerrando la vía, inclusive a sus propios connacionales, para no dejarlos pasar y afectándolos a ellos directamente. Pueden ser vecinos del área, pueden ser personas igual de necesitadas que los que están cerrando la vía, pero lo que afecta a las condiciones es al mismo trabajador. En ese caso no se está afectando a la empresa y a su vez, cuando se bloquea el paso para llevar al área de la mina instrumentos, equipos para la conservación del ambiente, nos estamos afectando como país. No se le hace daño a la empresa, se le hace daño al país porque si usted ha tenido la oportunidad de ver las fotos de en su momento cómo quedó la mina, el espacio donde estaba la mina de Petaquilla y el área donde no se realizó ningún tipo de cuidado al lugar, eh, tenga esa imagen en su cabeza, búsquela y empiece a pensar que el cierre de una mina como la de Cobre Panamá no se da de un día para el otro, no se da porque usted cierra una carretera. Ese cierre va a demorar de 10 a 15 años con X o Y empresa que sea especialista en cierre de minas o de proyectos de minas. Pero si no se le da las atenciones al lugar, el daño puede llegar a ser peor ecológicamente hablando a todos los cambios y hechos que se han dado con la puesta de la mina de cobre de Panamá en esta parte del país. Y eso no se está Ahora, haciendo. ahora, usted decía que se siente un desgobierno con el análisis más interesante de Leonardo, profesor. Pero yo voy más allá y me voy a adentrar en el maravilloso mundo de Maquiavelo. ¿Usted cree que el gobierno está pensando en su cabeza al carajo, que se jodan? Eso era lo que ellos querían y así lo vamos a hacer. Y disculpen mis palabras y mi expresión, pero lo que uno puede inferir es que el gobierno lo que está haciendo es, ok, esto fue lo que ustedes decidieron, perfecto, no pasa absolutamente nada. Quien hereda este problema es el siguiente gobierno. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, punto. Yo le respondo y conociendo a la persona como la conozco, no creo que ese sea el pensamiento de don Jorge Rivera Staff, nuevo ministro de Comercio e Industrias y quien está liderando estos diálogos, estas charlas o este proceso luego del fallo de la Corte. Lo que sí le doy la razón en que el desgobierno se nota, la falta de autoridad en el tema se nota y la falta de un liderazgo para saber hacia dónde va todo en este momento es aún peor. Y allí es donde debería estar ahora el reclamo ciudadano, y no está. Reclamar tratando de entender qué va a pasar con todo esto que se falló, qué va a pasar con los No, trabajadores, qué va a pasar con el área ambientalmente hablando, qué va a pasar
con la cantidad de empresas que están siendo afectadas por esto, porque quiera o no, la economía está siendo afectada. Y ese detalle que no se ve hoy, porque está en las fiestas, porque se está festejando todavía el fallo de la Corte para aquellos que estaban a favor de la inconstitucionalidad, y hago el paréntesis, no habla a favor ni en contra del tema, sino habla a favor del país, es lo que queda latente, la falta de un camino a seguir, porque no hay quien, ni autoridad, ni no autoridad, que esté diciendo, este es el camino que tenemos que seguir en este momento. Para todos los detalles que engloban el tema de la mina, todos. A mí lo que me preocupa es, a mí lo que me preocupa es que el gobierno y los abogados, no el gobierno, sino que decían que Panamá tenía la opción de derrotar a la mina en un laudo internacional, pues nos estamos cada vez quedando con menos opciones. Porque esto que está pasando, anótelo, la empresa lo va a utilizar en su defensa a la hora, a la hora de pedir platica y decir, no es que solo me expulsaron, es que además no me dejaron entrar. Y así sucesivamente. Entonces yo sí creo que si el gobierno quiere al menos tener más oportunidades, aunque este gobierno no le tocará, creería yo, ese debate o ese choque judicial, el gobierno sí debería pensar, oiga, si queremos tener un poquito más de chance a la hora de poder ganar un lado internacional, compadre, hagamos la cosa bien, ¿no? Porque eso que está pasando, eso que usted menciona de que ni siquiera dejan salir o entrar a los trabajadores de la mina, nos va a pasar factura en un lado internacional, creería yo. Pero además, ayer me quedó claro algo. El problema de Suntrax, para que estemos claros, el problema de Suntrax no es qué va a pasar con la mina ni con Verquantum. El problema es que Suntrax anda ahora arrastrando la manta es porque anda con un cheque en la mano de banco en banco y ningún banco le quiere recibir el cheque. Para que estemos claros, ¿no? Y entonces esa amenaza que vamos ya el 9 de enero a sacarlos de la mina y vamos ahí, vamos, y vamos tal día, y vamos. Todo es porque andan como errantes por la calle con un cheque en la mano que nadie le recibe. Eso es, para que estemos claros. Y las amenazas de ayer en la conferencia de prensa para con el gobierno y para con el sistema bancario y para con el país es que nadie le quiere recibir su cheque. Y usted verá que habrá algunos idiotas, tanto dentro del gobierno como dentro del sistema bancario. No, no, vamos a aceptarle el cheque para que ya pare. Verá, que más de un idiota cae en la trampa. Ese tema del cheque, ese tema de la caja de ahorro, que le dijo, váyanse de aquí, que no lo queremos, porque están hediondos. Y ese tema de que ningún banco les quiere recibir la plata o el cheque ese, es uno de los golpes más duros que Suntra recibe. Fíjese que sin bombas lacrimógenas, sin carcelazo, sin represión, una medida bancaria, que bueno, en este programa no, un especial que hicimos, la abogada Maruquel Pavón de Ramírez explicó por qué eso podía ocurrir, con Suntra o con el que no es Suntra, con la caja de ahorro o con cualquier otro banco. Ese ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido en la historia, Suntra. Vete de aquí que estás hediondo y no queremos tu plata. Y ahora no saben qué hacer porque esa plata ellos la tienen que mover para sus responsabilidades, me imagino, ¿no? Bueno, y parte de los pedidos, fíjese que ayer en esa conferencia de prensa no estaba Saúl Méndez, no estaba Genaro López, que aparecían Igual, durante los cierres. Ayer hubo una conferencia de Alianza por el Pueblo Unido por la Vida, en donde se expresó esto del Suntrax que usted dice, y también se expresó la necesidad de ellos por decirle le dijeron al gobierno y al Ministerio Público que la crisis por las manifestaciones ya había terminado y que como ya habían terminado, ellos tenían que terminar también los procesos contra contra los compañeros, como le llaman ellos, que habían sido detenidos y que tenían procesos por el cierre de calles y manifestaciones. Eso por un lado. Pero en la mesa no estaba ni Saúl Méndez, ni Genaro López, ni... pero es que hubo dos conferencias, Leonel.
Es correcto, yo me refiero a la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, donde se habló todo eso también. Y esto fue en horas de la tarde. Sí, esa yo me llegó, pero no la escuché. Yo vi la que me mandó Saúl y ya se la escuché. Y, que la mina, que se va a First Quantum, que el 9 de enero, que el 2 de enero, que la asamblea. El problema de ellos es resolver el cheque que andan blandiendo por todas las calles de este país que ningún banco le quiere recibir. Ese es el problema de ellos, para que estemos claros. Porque necesitan el billet time. Necesitan el billet time para poder funcionar. Pero usted verá que algún idiota en el gobierno o en el sistema bancario que, no, para tranquilizarlo, recibámosle el cheque, ya, tranquilo. Bueno, es evidente Saúl que, quiere. Saúl lo que quiere, como se, si queremos usar un término vulgar, bien vulgar, como Saúl se dio cuenta que le tocó la nalga al gobierno, entonces Saúl lo que dice, no, ya yo te toqué la nalga y te la voy a tocar de nuevo si no me ponen esta plata a funcionar en el sistema nuevamente. Entonces lo que él quiere es lo que él siempre trata de lograr con todos los gobiernos, negociar. Pero como uno viene aquí, no quiere que se lo pregunte, porque esa es una de las preguntas que le quiero hacer. Ustedes quieren negociar con el gobierno. ¿Y qué quieren negociar? La mina, ¿no? Si ya la mina se va. En un año, en 10 años, en 15 años, se va. Eso ya es un hecho cierto. El fallo es un fallo que hay que respetar. Así que echen el cuento de la mina para otro lado. ¿Qué ustedes quieren negociar? Y además de querer negociar, que les acepten el cheque para poder tener el billete y mover todo lo que tienen que mover, quieren negociar otros temas. Si esa es la práctica. Ahora, lo que pasa es que aquí, por un lado, el desgobierno que hay, y por otro lado, un poco de políticos blandengues que no se atreven a enfrentar ese tipo de sistemas. Eso es lo que está pasando. ahora, ¿qué pasó con las negociaciones en la mitad de la crisis? Porque por el lado del gobierno se vio el interés y el llamado a sentar a esta alianza y a Saúl Méndez en una mesa para poder debatir los temas y llegar a un punto en común. Pero del otro lado no se vio ningún interés públicamente hablando, ¿no? No sé qué habrá pasado off the record. Pero ¿con cuál negociación? Cuando se intentó llamar a Saúl Méndez y demás, ¿recuerdan la presidencia de la República que se abrieron las puertas, se ingresaron y porque no los dejaban entrar con celular a filmar en vivo lo que pasaba, decidieron irse? Eso fue una tarde-noche de las tantas manifestaciones que había en la Plaza Catedral. Ahí se intentó negociar, hablar, y esta parte de la Alianza por Unido por la Vida, liderados por Saúl Méndez, no quiso, por el simple hecho de que no dejaban entrar con celulares. No, claro, pues ellos querían hacer el show completo. Querían hacer el show completo, pero eso ya es historia, Leonardo. El final de la historia ahora es, ¿y ahora qué estás haciendo y qué vas a hacer? No hay ningún tipo de liderazgo que esté diciendo hacia Dicen dónde va esto. que no reconocen la comisión que ha nombrado el gobierno porque el pueblo tiene que estar ahí presente. ¿Qué pueblo es el que tiene que estar presente? Ahí lo que tienen que estar presentes son los expertos, los conocedores de la materia. No una tanda de gente que no tiene ni la más leve idea de lo que van a estar hablando, desde el punto de vista técnico me refiero. Pero bueno, el gobierno no da señales ni en una dirección ni en otra, ¿no? En ningún sentido. La última que se supo fue una mesa, la mesa para encaminar esto, liderada por el nuevo ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, el ministro de Ambiente, Milcíades Concepción, entre otros. Y ya, hasta ahí llegó el comunicado. Y mientras tanto, el vicepresidente y candidato hablando de montar caballo, ¿no? ¿Te vio el video? Que uno no se monta en un caballo ajeno. Caballo ajeno. Yo cuando montaba caballo los alquilaba. Le daban una rondita de 5 minutos allá en Venezuela. Fue lo llamado la colonia Tobar. Pero ahí se nota uno la desconexión que hay, ¿no? La desconexión completa que hay. Ya, ya de verdad que yo no sé ni qué pensar, porque yo sí creo, así como está el tema de esto de la mina y demás, hay otra cantidad de temas que hay que decidir. Fíjese que ayer hablaron del presupuesto, no dieron la noticia del presupuesto, pero no dijeron cuál es la mecánica ahora. Porque que yo sepa, Leonardo, no hablaron de convocatoria a sesiones extraordinarias. No lo dijeron sobre la mesa, pero si no se convoca a la asamblea, no se puede establecer ese nuevo presupuesto.
porque si no que queda vigente, como dijimos aquí, ese que se presentó y no se discutió ni se rechazó. ¿Quién entiende esta historia? Y la Asamblea tiene una opinión en boca de Vinicio Robinson y el Ejecutivo tiene otra opinión en boca del ministro Alexander. Porque no hablaron de convocatoria de sesiones No, extraordinarias. lo que se dijo es que esta mañana iba a haber una conferencia de prensa donde se iban a dar más detalles. Habrá que ver si allí se anuncia, pero a esta semana le quedan 2 días y a la semana que viene le quedan 4 días. Estamos hablando de 6 días. Hábiles, según usted, 6 días hábiles, pero pero como la usted Asamblea también dijo, puede sesionar los fines de semana si ujú, quiere. como usted dijo, y se hizo con la moratoria, la asamblea sesionó fin de semana. Advierto que yo igual, yo no me he metido en esa discusión. El señor Gonzalo solo quiere que le pongan a Frank Sinatra y a los gringos cantando en Navidad. Flor No, dice que también hay españoles y hay latinos que cantan en pero a Navidad. ver, usted no me puede dejar, no, usted no puede dejar de reconocer que en Navidad se escucha labillos, o me va a decir que en Panamá labillos nunca sonó. Te reitero, Navillos, Caracas Boy, es una cosa de la época de mi mamá. O sea que hay muchas generaciones en Panamá que no saben ni qué fue. Yo lo sé porque yo lo escuchaba en mi casa cuando lo ponían. Y me Porque es decían música de que era. Navidad. Pero eso no está en el radar varias de las generaciones de panameños. Eso no está. El Gran Combo sí, pues, y Gilberto Santa Rosa, ya para hablar Y más Richie acá. Ray y Héctor Lavoe. Siquiera, bueno, Héctor Lavoe y Willy Colón tal vez con el asalto navideño, pero esa, bueno, para gustar los colores al final. Cada Sí. uno pone la música que más le gusta. Ahora, yo creo que yo me he venido a enterar de la cantidad, porque no conocía tantas, de canciones de Navidad, sobre todo en las publicaciones que hace la gente en Instagram, no en las historias. Y una de las que más suena es Gonzalo me podrá corregir, es la de María Carey. Ah, bueno, claro, claro, pero al señor no le gusta. Ah, no. No, eso es muy gringo. ¿Sí? ¿A quién no le María, gusta qué cosa? María Carey, Ah, la famosa que factura no sé sí, cuántos claro. millones. Sí. Es simpática la canción, muy simpática. Oiga, qué revuelo el documento que me sorprende que Gonzalo no lo haya comentado con profusión. Ayer aquí, Estaba esperando que usted lo dijera. ayer aquí, sí, claro. Ayer aquí cuando llegué tenían un programa, unos curas reaccionarios, dándole plomo al Papa, Mm. Estaba esperando que usted lanzara la bomba. dándole plomo al Papa porque ha sacado un documento que la iglesia puede bendecir las uniones. No, eso, que no significa ni tiene nada que ver con aceptar el matrimonio igualitario, a lo cual el, el Vaticano y la Iglesia Católica se oponen al matrimonio igualitario. Pero dijo, las reuniones extrañas, las reuniones especiales, no sé, le puso calificativo, podrán ser bendecidas. Y como le digo ayer, estaban viendo un programa de unos curas y reaccionarios en contra. ¿Qué decían los curas? ¿Qué decían los curas? No, que aquí me están diciendo Él que se José ríe. Miguel, aquí hay gente para todo. Lo que pasa es que uno habla y uno no sabe quién lo está escuchando. Ese man antiminero, Goofy y dinosaurio, no joda. Billos Boys, seguro le gusta The Village Peoples. Pero claro, Hay ese man gente, antiminero y Goofy. Qué cada barbaridad. ocurrencia, cada ocurrencia. No, estas curas es un programa de televisión que ven en YouTube. Estaban diciendo que por un lado, ese documento que sacó el Papa Francisco sobre esa bendición, mañana, y bueno, el Papa Francisco y el dicasterio, ¿cómo que se llamaba? Que creo que era de lo que también dirigía en su momento Ratzinger, prefecto de la fe. Y ellos explicaban que ese documento, mañana puede salir otro que tumbe ese documento. O pasado mañana puede llegar otro papa que tumbe ese documento. O dentro de 3 días sale el dicasterio diciendo, no, ese mejor no, eliminen. Decían ellos. Yo no conozco ese tipo de interioridades que se dan en la mecánica legislativa.
de la Iglesia Católica. Yo lo que sí creo es algo, y esta es mi opinión. Una cosa es la fe. Yo nunca aprendí. Y di clases de religión toda mi vida, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. Nunca me dijeron, o lo voy a poner en positivo, siempre me dijeron que cuando es un tema de fe, la fe está abierta para todo el que quiera creer, para todo el que quiera creer en la fe, para todo el que quiera seguir esa fe, abrazar esa fe y seguirla y practicarla. A mí nunca me dijeron que los negros sí podían y los blancos no podían, ni que los gordos sí podían, ni que los flacos se podían, ni que los altos sí podían, ni que los bajos sí podían. A mí en mi clase de religión nunca me dijeron que la fe estaba particularmente para estas personas y no para estas otras. Eso nunca me lo dijeron. Entonces, en la discusión que me imagino que el ala ultraconservadora de la iglesia está impulsando en contra de lo decidido, es porque es un paso para aceptar el pecado. No, no, espérate un momento, no es que se está aceptando el pecado. Lo que yo creo, mi interpretación como un infeliz más de este mundo, es que el documento lo que dice, hey, esta gente es católica, esta gente es cristiana, por más homosexuales o por más heterosexuales que sean. Esa gente practica una fe y cree en ella. Y no tiene nada que ver con su estilo de vida. Ah, que si están en pecado, entonces vaya y se confiese, porque en la religión católica tú vas y te confiesas y entonces y reza y te absuelven y el cura dice que te absuelven. Unas partecitas así que yo no entiendo mucho. Pero cuando estamos hablando de la fe de un individuo, yo no he visto ningún documento que diga que estos no pueden tener esa fe y estos sí pueden. Yo no he visto ningún documento que diga eso. ¿De quién sí? Pues eso es la fe, un tema personalísimo. Usted decide practicar o asumir, en el caso de la religión, una fe cualquiera que usted quiera asumir. Y es en el caso de Panamá que le dicen, aquí hay libertad de culto. Le ponen un pero por lo demás hay libertad de culto. Pues ¿por qué? Porque ese es su derecho. Y nadie le puede decir que usted no puede abrazar una fe. Nadie se lo puede impedir. Que alguien me lo explique cómo se lo puede impedir. Entonces el documento, lo que yo creo que sí, comienza por una aceptación y un reconocimiento. Esa gente, cualquiera que sea, sean hombres, sean mujeres, sean blancos, sean negros, sean altos, sean bajos, sean flacos, sean gordos, lo que fuere, ¿por qué no pueden recibir una bendición en función de la fe que practiquen? Que no es lo mismo que la aceptación del matrimonio igualitario. No es lo mismo. Creo que el documento lo trata de decir, hey, son cristianos, son católicos, no se les puede impedir. Pero bueno, los ultraconservadores están que echan candela, no chispa. Candela pura es lo que están echando por el documento. Hay que ser realista. Tienes el micrófono apagado. Hay que ser Pero realista. la Hay consulta que es, vivir con las realidades de la vida. Otra cosa es la discusión del pecado. Esa es otra discusión. Pero en temas de fe, ¿cómo tú puedes administrar eso? ¿Cómo tú le puedes decir quién sí y quién no? Yo nunca entendí esa parte de la discusión. ahora le hago una consulta. ¿Eso quiere decir que cualquier pareja homosexual en Panamá puede ir a la iglesia para que bendiga l- la unión de ellos dos? Primero, no sé si es cualquiera, porque el documento no dice que cualquiera. El documento, de lo poco que leí, establece qué tipo de relación es la que puede recibir la bendición. Pero ojo con algo. Pero es que si yo soy heterosexual o si yo soy homosexual y yo voy a la iglesia y pido que me bendigan, y yo no estoy hablando de mi relación de pareja, estoy hablando de que me bendigas a mí. ¿Cómo el cura se puede negar a eso? No, no puede negarse a eso. Y en el programa este decía, pues yo no voy a bendecir a nadie. Yo no voy a bendecir ninguna de esas uniones, ninguna de esas parejas.
no es cualquier modelo de relación. El documento explica qué tipo de relación es la que puede recibir la bendición que no el matrimonio igualitario. Sí, no es lo mismo una cosa con la otra, Un tinglado. pero sí es pero sí es una gran noticia para las parejas homosexuales. Y fue una noticia global ayer en horas de la tarde. Eh, Sé que hay mucha gente que no le gusta y que no le gustó esa decisión. Eso no cambia absolutamente nada la realidad, como bien dice el profesor. Pero ayer yo también escuchaba a alguien que decía, bueno, y es que un atracador, por no llamar asesino, sino atracador, no puede tener la bendición de un padre si Pero se si le quiere dan hasta la equipar. bendición, hasta los que van aquellos lugares donde hay penas de muerte, Claro, va el padre. va al cura y le da la bendición. Si quieren, ojo, si el individuo quiere. Si el cura y le da la bendición antes de morir y el tipo cometió todos los delitos del mundo. Yo lo que creo que el documento se aproxima a lo que es vivir con una realidad. Ojo que la realidad no significa el matrimonio igualitario, esa es otra discusión. Pero tú no puedes, en una estructura humana del tamaño de la Iglesia Católica o de cualquier otro tipo de iglesia, que es el debate que hay en otras religiones, no puede ser excluyente. Dice aquí alguien, es que el pecado es el pecado. Sí, bueno, pero en el caso de la Iglesia Católica, tú vas y te confiesas, ¿o no? Sí, claro. Tú vas y confiesas tus pecados. Eso no significa que desapareció el pecado, cometiste el pecado, incurriste en el pecado, pero tú vas y te confiesas. Pero hay otras religiones que sí son excluyentes. Entonces, no han muerto mujeres allá en el Medio Oriente porque se niegan a usar, a taparse la cara y todo lo demás. Extremistas más que todo, ¿no? Sí. Y la imagen de mujeres que linchan, matan por no usar el velo y por no cumplir lo que ellos consideran en esos extremismos, las condiciones de la religión, y también de hombres que reconocen que tienen relaciones homosexuales, van directamente, las reglas de estas personas dicen que tienen que morir, y lamentablemente no se juzga como se debería juzgar a nivel mundial estos linchamientos, estas muertes y estas violaciones de los derechos humanos que se dan. Tengamos en cuenta eso también. Sí. Oiga, un tema que sin duda tenemos que poner sobre la mesa es el presupuesto general del Estado, ¿no? Yo Luego de... nada más le voy a hacer una sola pregunta frente a ese tema, Leonardo. Ajá. ¿Usted usted cree, y profesor, que Benicio Robinson aceptará la reducción de 58 millones de dólares a la Asamblea? Bueno, yo antes de responder le voy a dar las cifras. Me puedo hacer un pequeño ejercicio de restas para ver. A ver, ayer el profe decía, hemos perdido el asombro en la cantidad de números, en la cantidad de fondos, en la cantidad de plata, en la cantidad de dólares. Pero fíjese que el presupuesto, voy a hacer la comparación. Lo primero que voy a leer es el presupuesto que se manejaba en el original, que era el presentado en julio para la vigencia fiscal 2024, la reducción que se le hace y cómo quedaría en este nuevo proyecto de ley que tendría que presentar el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo, en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la Asamblea en julio tenía presupuestado 206 millones de dólares. La reducción anunciada ayer por parte del Ministerio de Economía y Finanzas equivale a 56,2 millones de dólares, lo que dejaría el presupuesto de la Asamblea en 149,2 millones. Esa es la respuesta en torno a Benicio Robinson. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas había presupuestado 966 millones. Con la reducción anunciada de 206 millones, quedan 760 millones. El Ministerio de la Presidencia se había presupuestado 233 millones. Con una reducción de 31,8 millones, este presupuesto quedaría en 201,2 millones de dólares. La Autoridad de Descentralización, institución cuestionada, tenía un presupuesto original de 202,7 millones. La reducción anunciada fue de 50 millones
el presupuesto quedaría en 152.7 millones. La UNACHI, el presupuesto que tenía para el año 2023 el corriente, me refiero al corriente, no superaba los 95 millones de dólares. Y para este año, para el año que viene, se le había aumentado a 120.9 millones de dólares. La UNACHI. La reducción anunciada dentro del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas son 14.9 millones de dólares, lo que deja el presupuesto de la UNACHI en 106 millones de Oiga, dólares. estamos fuera del aire en radio. Sí, eso me están diciendo. Están diciendo que no se escucha nada. Tendremos que confirmarlo, pero es probable. Seguimos en YouTube, sí, estamos fuera del aire en radio, y estamos en vivo en YouTube en este momento. Ya regresó, me acaban de notificar. Como le estaba diciendo, y hago un resumen rápido, el Ministerio de Economía y Finanzas de 966 millones originalmente tuvo una reducción según el comunicado de 206 millones de dólares. Eh, y el nuevo presupuesto que se presentaría sería de 760 millones. Voy a regresar a la UNACHI. El presupuesto para la vigencia fiscal 2024, y recalco, estoy usando, porque me están mandando comentarios, estoy usando lo presupuestado para la vigencia fiscal 2024 originalmente y cómo quedaría con esta reducción. No estoy usando como base el 2023, para tener eso en cuenta. La UNACHI, de 120.9 millones propuestos, con una reducción de 14.9 millones, quedaría en 106 millones. Y el IFARU, con un presupuesto propuesto de 595.2 millones y una reducción de 50 millones, quedaría en 545.8 millones. No estoy yendo al tecnicismo directamente de números, de detalles, de comparar vigencia fiscal 2023 versus 2024, que sería gran ejercicio hacer para conocer cuánto aumentaron de un año a otro. Estoy mostrando cómo se estaba proponiendo que se hiciera en el proyecto de ley original, que se presentó en julio de este año, y cómo quedaría aproximadamente tras estas modificaciones que anunció ayer el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Hemos perdido el asombro, la cantidad de números? Sí, la hemos perdido. Porque ayer yo recuerdo que Jorge Luis Sánchez decía 50 millones no es nada. Pero esas son las cifras que quedarían y se presentarían en la Asamblea. Hasta ahora el Ejecutivo no ha anunciado si va a llamar extraordinarios o no. Calculo que ese anuncio lo harán esta mañana en la conferencia de prensa que van a tener. Pero igual yo sigo insistiendo que no es una reducción que se ajuste a las condiciones de la economía que vamos a estar enfrentando y que nos han advertido los Pero especialistas. además lo que queda por ver es esas reducciones en qué áreas son. Ujú. No es lo mismo en las áreas de funcionamiento que en las áreas de inversión. Habría que saber en qué áreas son esos recortes que se están dando. Y en el caso de la Asamblea particularmente, sí, sería interesante saber si, por ejemplo, esos 56 millones, ¿no?, de Sí, recortes a la Asamblea, si son solo en las partidas de contrato, que sería una muy buena noticia. Y sería mejor si fuera más. Porque usted vio esa asquerosidad, eso de ayer que publicó la prensa. ¿Cuánto nos cuestan? ¿Cuántos millones de dólares nos cuestan en asesores de la Asamblea? Yo no podía creer, lo leí varias veces. 14 millones, creo que decía la noticia de ayer. el tema de los despachos de los diputados y la cantidad de personal es un tema a tratar y queda pendiente, ¿no? Porque Ya, lo dicen ellos mismos, y aquí Juan Diego Vázquez lo ha dicho varias veces, que él cuenta con 2 o 3 personas dentro de su personal, lo dijo Edison Ambrose también, pero yo he tenido la oportunidad de hacer coberturas a la asamblea y pasar por la puerta de los despachos de los diputados y queda asombrado de la cantidad de personas que hay allí, más todos aquellos que están nombrados como promotores y no están dentro de la oficina. no, es que no cabrían. Si tú metes a todos los que están en planilla formal, más los que están en contrato en el edificio, ese no cabe, ni con el edificio nuevo, no cabe, porque esa ha sido la distorsión. O sea, resulta que el Estado, a través de la planilla de contratos, le financia al diputado su plataforma de reelección. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos contratos son gente, no, la mayoría tal vez no, pero muchas de esos contratos son gente que hace activismo político en los respectivos circuitos. Y no hay forma de justificar que se gaste $1 de la asamblea
en personal en los circuitos electorales porque las funciones de la Asamblea son en el Palacio, justo a Rosemera, no en otra parte, no en otra parte. Entonces no hay forma de justificar que haya personal de la Asamblea con plata de la Asamblea que esté de, ¿cómo es? No sé qué deportivo, Promotores culturales y promotores deportivos. cultural y promotor deportivo. O sea, no, no. Si el diputado quiere tener promotor cultural y promotor, etcétera, que lo paga ya en su circuito de su plata, pero no con plata de la Asamblea. Y además, aunque en este quinquenio no han oído mucho de eso, pero en el anterior, diputados y diputadas que tenían personas que trabajaban en las empresas de ellos, pero que cobraban en la Asamblea. Entonces, No se ha aclarado ni se va a aclarar esos temas. Lamentable, ¿no? Pero inclusive ver que ese presupuesto aumenta y se ajusta para la semana que viene tendremos a un invitado que nos va a poder dar mayores el detalles presupuesto era de técnicamente. 220 millones más o menos. El recorte es de 56, imagínese. O sea, usted le quita 100 millones a la Asamblea, se queda Ujú. con 120 y todavía sigue siendo mucha Y plata. claro, bueno, pasa lo mismo con la UNACHI. Presupuesto para la vigencia fiscal 2023, vigencia fiscal 2023 eran 95 millones. Lo propuesto para esta vigencia fiscal 2024 eran 120 millones. Y con esta reducción se llevó directamente a 106 millones. Sigue siendo inflado. Es decir, si alguien se pusiera a hacer las cuentas de realmente cuánto necesitaría una institución pública para poder funcionar, invertir y demás gastos que tenga, en detalles de deudas me refiero, tendríamos a grosso modo cómo puede estar dada esta inflación de presupuesto de la que estamos viendo todos los años. Y cada día va en aumento. Pero es que además, Leonardo, ya el 2 de enero inicia el último periodo ordinario de sesiones de la Asamblea, que es por 4 meses, de enero, febrero, marzo, abril. Tú dejas a la Asamblea con un presupuesto de 50 millones de dólares y ya, o sea, si ya ellos no tienen más nada que hacer. Y varios de ellos van a ir a buscar la reelección. Tú le recortas violentamente el presupuesto y si nomás le quedan 4 meses de gestión. Entonces no entiendo cuál es el miedo. No, no hay interés. No hay interés ni ganas de enfrentar una lucha con la Asamblea en este momento. Y evidentemente lo que decíamos aquí de que que no se ponían de acuerdo porque el Ejecutivo quería cambiar el presupuesto, hacer modificaciones y el presidente de la Asamblea Nacional no terminaba de dar el go para citar y que se hagan sesiones extraordinarias, a pesar de que es el Ejecutivo la potestad de convocarlas, es una realidad. Es una realidad y habrá que ver cómo se maneja esto porque tiene que pasar. Acláreme un detalle, porque a ver si no me equivoco. Ahora mismo lo que tiene que darse es el llamado extraordinaria, pero el proyecto de ley que está en la comisión de presupuesto tiene que pasar a primer debate para ser rechazado, o se puede ser rechazado en la comisión directamente. Lo que pasa es que hay un choque de trenes Ujú. en materia de interpretación de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Benicio Robinson dice, no sé, el presupuesto está aquí. Y el MEF dice, no sé, el presupuesto lo tengo yo. Y yo lo tengo y yo lo estoy recortando. Pero la Constitución dice en el artículo pertinente, si el proyecto no es votado, que pareciera que es por donde va el Ejecutivo, porque el proyecto pudiera ser rechazado. ¿Y qué dice la Constitución si es rechazado? Entra en vigencia el del año anterior, es decir, Ujú. 2023. Pero el MEF está metiéndole tijera al presupuesto. Entonces pareciera que el Ejecutivo va a invocar el artículo nunca antes invocado, pero que está allí. Si el presupuesto no es votado, y obviamente como están en receso, no lo van a votar, y menos aún si el Ejecutivo no convoca sesiones extraordinarias, entonces aplican el artículo correspondiente y dice entonces el gabinete lo aprueba. Me da la impresión que eso es lo que están tratando de hacer, porque como Benicio Robinson está dando su propia interpretación, pareciera que el Ejecutivo va a decir, no señor, va a ser de esta manera y te lo voy a recortar de todas formas.
sea, ahí hay dos métodos. Uno, rechazar el proyecto y que entre en vigencia el de 2023. O dos, no es votado en ningún debate, como en efecto no ha sido votado, y entonces aplica el artículo que dice entonces el gabinete el que lo conoce. Pero el que fue presentado y el que aplicaría en ese artículo de que es el gabinete el que lo conoce es el de 32.000 millones. Pero es el mismo que está recortando el MEF. Pero no es otro proyecto de ley diferente que tiene que presentarse. No. Si no es votado el gabinete, porque entonces el gabinete es el que va a conocer el debate. No es que el gabinete va a aprobarlo, la constitución dice que va a ser aprobado. Es el que va a conocer, y entonces en función de conocer y recortar o aumentar, aprueba el gabinete. Ese artículo que está ahí en la constitución, yo le he preguntado a varias gente que tiene una memoria superior, pero muy superior a mí, dice, prácticamente es la primera vez que se va a ejecutar ese artículo. Si fuera el caso, si fuera el caso. Así que ahí hay un choque de trenes entre los dos órganos, ¿no? En materia de interpretación. Porque objetivamente no ha sido votado. No, y tampoco fue devuelto para recomendaciones ni nada. Se dijo que se debían hacer modificaciones, pero el debate quedó allí y no hubo ningún tipo de acción. Ahora, hay una duda que me surge. ¿Es realmente necesario reducir el gasto del Ministerio de Obras Públicas cuando son las obras del gobierno las que pueden generar empleo en medio del problemita económico que se nos viene? Son Porque, formas y formas de ver las cosas también, ¿no? Pero porque, sí, tiene su punto usted en ese detalle. porque, a ver, yo ¿por qué voy a reducir el presupuesto que tiene el gobierno para incentivar al desarrollo de obras públicas que me generen algo de economía, que me muevan la economía y que además genere empleo en medio, repito, de lo que se nos viene para el año que viene? Creería yo. Pero es que ¿Quién lo sabe? de ayer me ratifica lo que me dijeron en el Merni, que la relación entre Alexander y Sabonge no es la mejor, ¿no? Y que el señor Alexander le tiene la guerra montada a Sabonge. Eso es lo que me dijeron a mí. ¿Y como para qué? Eso es lo que me dijeron a mí. ¿Pero como Es, para qué? O es sea, una Sí, guerra ¿no? tarde igual, ¿no? Avísele sí, No, no, así no, es. no. a su puerta. No, la guerra viene desde hace rato. E ¿Pero como para incluso, qué? ¿Para eh, parar las obras no, del Estado? le voy a decir lo siguiente. Incluso dentro del propio MOP dicen que el culpable del retraso de pagos a proveedores, que el culpable del retraso en el desarrollo de obras públicas es el MEF, porque no asignan los recursos. Y que la pelea entre Sabonge y el señor Alexander es notoria. Eso me lo dicen desde el MOP. Señor Gonzalo, dígale a sus informantes del MERNI que esas peleas son históricas entre todos los ministros con el MEF. Esas peleas son históricas en todos los gobiernos, porque el MEF es el que dice, aguanta ahí, que no hay plata, aguanta, hay que esperar la recaudación. Y todos los ministros se quejan con el presidente de coño, oye, en el MEF me tienen trancado esto, en el MEF no le hemos podido pagar a los proveedores, en el MEF todos se quejan con él, sino que lo diga nuestro invitado que ya está aquí. Todo el mundo, ¿no? Y eso no significa que es una guerra ni una pelea, es la mecánica de cómo funciona. Y después que el MEF suelta, viene la otra pelea con el Contralor. No que el Contralor no ha refrendado, no que no sabe la Contraloría, no que está todavía en Contraloría. Eso no le da mucho crán a eso, porque eso es histórico. Eso es de siempre. Bueno, Eso es de siempre. No, que yo no lo sé, pero digo, no significa que sean peleas personales. Es a lo que me refiero.